la grabación de la clase. Y si ustedes se fijaron, la programación de la clase tenía el tema que vimos, creo que fue el miércoles anterior. Entonces, hoy se va a dar el tema que estaba programado para el miércoles, pero que no se dio, que son las infecciones asociadas a la atención en salud. De hecho, ese tema estaba programado para el lunes y ustedes comenzaban a exponer hoy. Pero como yo no pude entrar el día de ayer, pues entonces vamos a ir corriendo. No sé si ustedes estaban listos para exponer hoy. Por lo menos los primeros grupos. Hola. Es que en la exposición, hola. Sí. Fíjese que, no sé si es que yo leí mal, pero en la rúbrica en la que subió en la plataforma, las indicaciones decían, inician a exponer el primero, que sería mañana. Ah, ok. Pues, pero fíjese que era que yo estaba equivocada, según yo, este mes solo traía 30 días. Entonces yo dije, el 30 es el lunes, yo voy a dar clase el lunes y el primero ustedes iban a dar, pero no, bueno, estamos bien. Yo estoy preparada para la clase de infecciones asociadas a la atención en salud. De hecho, la clase de repente no va a ser tan extensa de 2 horas. Y yo dije, si hay algunos grupos que ya están preparados, por lo menos los primeros, pues iniciamos hoy. Si no, de lo contrario, pues igual iniciamos el día miércoles y posiblemente pues tendríamos que ver si damos clases el jueves para terminar bien con la programación y no ir arrastrando ese día por mi ausencia de lunes, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo nos envolvemos el día de hoy, el día de mañana. Lo que sí les voy a pedir desde hoy, jóvenes, que esas exposiciones no sean tan extensas, ¿verdad? Porque la vez pasada hubieron exposiciones hasta de 1 hora. Se espera que cada grupo lo máximo sea de 20 minutos. Y eso va a ser parte de la calificación que se les va a dar, el hecho de que ustedes no tengan que extenderse tanto. Ustedes tienen que sacar como lo más importante, porque lo demás va a ir en el informe y ustedes van a tener que leer el informe. Bueno, todos van a tener que leer el informe porque igual el examen se va a evaluar de ese tema, ¿verdad? Entonces, en la presentación ustedes coloquen lo más importante. Dígame, Jensi Paola. Sistema genitourinario. Los genitales. Fíjense que no le escucho, se le escucha entrecortado. Permítame. Lo que le decía era que a mí me toca, bueno, a nuestro grupo nos toca el sistema genitourinario. Y bueno, en la información que yo he leído sale información sobre el útero, así con los genitales y todo eso. Sí, pero eso ya sería la parte ginecológica. Solo tienen que centrarse en génito urinario. Es decir, lo que son la vía urinaria, lo que son los uréteres, lo que son los riñones. Esa, pero ya no, ustedes no van a tocar nada de ovarios, ni de trompas de falopio. No, eso no. Ok, licenciada, gracias. Nos vamos a enfocar más en el urinario. Bueno, a la orden. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, vamos a comenzar a... Dígame, Kimberly. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Bueno, quería... Bueno, con las tareas yo voy un poco así como que atrasada. Algunas ni siquiera las he hecho porque a mí se me va el tiempo. Yo por veces reviso el campus, pero no estoy constantemente revisándolo porque he tenido bastantes problemas para poder entrar, pero ya me están ayudando con eso, entonces me cuesta entrar bastante al campus. Y yo me estoy dando cuenta de las tareas cuando de repente las hipotas de mi grupo las mandan al grupo y dicen, tenemos tal tarea para tal día, pero no sé, siento yo que como de repente no nos dice que tenemos tal tarea, entonces yo me confío de eso y no lo estoy revisando así constantemente, porque aparte si estoy llevando otras clases que me exigen que yo esté como que bien distraída, entonces por veces sí siento que me distraigo bastante y con los acumulativos, algunos no los he entregado por lo mismo, porque no puedo estar revisando el campus constantemente y no sé cómo hacerle en ese caso. Bueno, Kimberly, yo les he de decir de que no olvide que esta asignatura de sociedad son 20 unidades valorativas, ¿verdad? Son 5 horas diarias, de lunes a jueves.
Entonces, así como decir, de repente es que yo siento que yo no soy una docente que voy a estar como encima, porque ustedes ya son adultos, ¿verdad? Es decir, a mí muchas de ustedes me llaman, me dicen, Lick, mire, hay una tarea que está mal programada, que es para esta semana y se ha quedado programada para la semana pasada. Yo voy actualizando el campus, Entonces, es más, ha habido alguna alumna que me diga, yo voy de viaje, me mandan una captura que van de viaje, no la voy a poder subir, yo voy a un lugar donde no hay y yo le abro el campus justo para que ella suba su tarea. Entonces, no sé, Kimberly, qué problema haya habido en realidad con usted, distracción, para que a esta altura, porque no sé qué tareas, si son tareas de la primera unidad, ya bien difícilmente se le puede ayudar en eso, porque imagínense ya a esta altura que estamos terminando esta semana la unidad 2, yo espero que usted no tenga tareas retrasadas de la unidad 1, Kimberly, ¿verdad? Y en todo caso, pues háblenme al chat, al privado, y vamos a ver qué podemos hacer con la espera de que sus tareas que usted tenga atrasadas sean de la unidad 2, ¿verdad? Porque si no, no le estaría haciendo prácticamente un favor, porque esta carrera, jóvenes, es de mucha disciplina, ¿verdad? Yo entiendo que tienen que trabajar, entiendo que no es lo mismo la educación presencial como la educación virtual, que es mejor muchas veces entregar sus tareas en físico, que es más, hasta para mí como docente me sale mucho más fácil que a mí me entreguen las tareas en físico para corregirlas, pero sin embargo hemos tenido que ir adaptando, ¿verdad? Entonces, háblenme, escríbanme al chat para ver qué se puede hacer, pero espero que si usted me dice, mire, Lick, yo tengo un atraso con tal tarea, que usted ya la tenga lista y que yo solo le abra el campus 1 o 2 horas para que usted la suba, pero no que me diga que la tiene atrasada y que todavía va a necesitar así como mucho tiempo para hacerla. Dígame, En Perla. realidad, licenciada. Ajá, perdón, No, sí, dígame. No, son como de las de esta semana con las que me atrasé, porque es que sí he tenido ese problema que no he podido ingresar al campus. Entonces, por no poder entrar, es que yo no he podido revisar, y cuando me mandan las tareas, que por veces las pido, entonces me las mandan, pero igual he tenido ese problema para estar como que tan pendiente de las tareas en sí, pero son las de esta semana. Bueno, entonces ahí lo hablamos. Dígame, Perla. Hola, Lick. Lick, mire que con respecto a los cursos, creo que varios tenemos el mismo problema, que no nos mandan el correo de confirmación y no podemos entrar a desarrollarlo, Lick. Pero bueno, no sé, como estas semanas estuve tan distraída por lo de mi madre, a mí me da la impresión de que yo ya mandé un link que van a hacer las personas que no pudieron hacer el de seguridad del paciente. Corríjanme. Sí, es que no es el curso, Lick, sino que es la página donde se encuentran los cursos, que no nos mandan el correo de confirmación para que nosotros nos podamos registrar y entrar a hacer el curso. Cualquiera de los cursos. ¿Cuál curso es el que está sacando usted? Los que acaba de mandar que son que salen en la página de la OPS, eso, no nos mandan el correo de confirmación. ¿Todos tienen ese problema o solo algunos? ¿Preguntas, jóvenes? Yo también tengo el mismo problema, Lick. Vamos a ver, Odalis. Ese fue mi mismo problema. El detalle es que yo pedí ayuda. Bueno, una amiga mía, ella me prestó su correo, ya cuando ella solo me dijo, mira, entra con mi correo y de ahí pones tu nombre para que tu diploma salga tu nombre, me dice. Porque abrí 3 correos y ni aún así. Puse el de la U, puse mi personal y los 3 que abrí. Y en el de mi amiga, ella solo me dijo, mira, probemos con este, me dice. Hasta por cierto, ella estuvo intentando con los que yo abrí, con mi personal y con el de la U, y me dice ella así, bueno, otra opción que queda, me dice, es con el mío, dice, pero vas a entrar, sí, con mi usuario, dice, pero a la hora de poner tu nombre vas a poner el tuyo para que el diploma salga a tu nombre. Y sí lo entregué tarde porque yo le iba a hacer la consulta el día que falleció su mamá, entonces no pude ya después. No le iba a molestar. ¿Cuál de ellos? El de protección, entonces yo lo entregué 17 minutos después de la hora. O sea, tarde porque... No, pero 17 minutos no es nada, Odalis, no se preocupe por eso. Ah, bueno, gracias, Lick. Alexandra. Pero dígame. sí tengo ese problema también.
Tiene ese problema también. Sí, Y que no me dígame, caen en el mismo Alexandra, correo, si no es por ella. Alexandra Mariel. Buenas tardes, yo le quería consultar, yo esos cursos ya los había sacado, a mí me sale, yo ya tenía los certificados y usted nos mandó un mensaje diciendo que los que habíamos sacado nos iba a poner otra asignación. Pero es que eso usted ya lo sacó, todos los que yo le mandé ya los ha sacado en otras Los dos, materias. sí, los dos, los de limpieza de manos y el otro de cambio de equipo, ya los había sacado los dos. Ajá. Y el de seguridad del paciente también, no. Sí, ya todo. El problema es que yo tuve un error, que yo los dos certificados los mandé en un solo archivo y hasta después me fijé que había división de cada uno, pero en un archivo le envié los dos certificados y a mí me sale que los hice desde marzo. Ujú. ¿De marzo de este año? Sí, en marzo de este año. Ujú. Bueno, la verdad que voy a consultar entonces con la coordinadora del espacio de aprendizaje, porque tendríamos que ponernos de acuerdo porque no podemos estar repitiendo en dos asignaturas los mismos cursos. Yo pensé que eso ya estaba hablado entre coordinadoras y que, digamos, Sociedad 1 no podía ponerlas a sacar un curso que ya se va a sacar en Sociedad 2. Entonces, déjenme consultar con la coordinadora del espacio de aprendizaje y qué se podría hacer en el caso de que ustedes ya tengan ese curso, o no sé si lo vamos a cancelar y vamos a dar otra asignación. Yo voy a hacer la consulta el día de hoy, Odalis. Dígame la siguiente, creo que es Cecia Michelle. Liz, con respecto al curso de lo de protección, ese curso se basa en ver unos videos. Entonces al principio del curso yo no podía reproducir los videos, me salían con un error. Entonces yo como que finalicé el curso y el tiempo del curso me sale bien corto y hasta después que yo volví a entrar al curso, ahí sí yo ya pude ver los videos. Entonces en el certificado me sale con 15 minutos que yo hice el curso, pero en realidad me tardé más tiempo. Entonces no sé si voy a tener problema con eso. Bueno, usted termina a ver y después me hace la observación. No, compañera, ese curso solo tenía la duración de 15 minutos nada más, porque un Casi no video le duró- escucho. que ese curso que habla la compañera, esa era la duración predestinada para ese curso, porque el video solo tenía 7 minutos uno y 6 minutos el otro, entonces eso era el tiempo estimado para ese curso. Ya. Bueno, dígame, Kelly Patricia. Buenas tardes, Lick. Con Buenas. respecto a lo de los cursos, yo los hice en Sociedades 1. Hice el de cuidado de manos, el de el equipo y también hice el de virus emergentes que sale ahí. Y yo le subí los certificados. Los hice el 4 de marzo, me parece, de este año. Entonces, con lo mismo que le dijo la compañera, que si nos va a poner otra asignación. Vamos a hacer la consulta el día de sacar hoy. Vamos a hacer la consulta, Kelly. Oye, dígame, Merlin. Ah, sí, solo eso. Merlin Janet. Buenas tardes, Lick. A mí también me pasó lo mismo. En la primera asignación que usted nos hizo, pues nunca me enviaron el correo y no pude realizarlo. Y los otros dos links que mandó, yo ya los había sacado en marzo, igual que las compañeras anteriores. Y de hecho yo subí ese para no quedarme sin la tarea. Vamos a hacer la consulta, jóvenes. Oye, dígame, Leslie Araceli. Buenas tardes, licenciada. Buenas. Con lo mismo. Ok, vamos a hacer la consulta entonces, jóvenes, para ver y que así nos pongamos poner de acuerdo con los dos espacios de aprendizaje. Dígame. Pero lo que le quería preguntar es que yo subí en la parte porque usted ha asignado el de seguridad del paciente, lo había dejado en un espacio, pero era para entregarlo el 20 de agosto. Pero como supuestamente se sacó la lista, entonces yo subí y yo saqué hasta esta semana el curso de seguridad del paciente. Lo terminé. Entonces yo le envié eso, entonces me sale con días atrasados. Y mi problema fue que yo también lo subí donde dice analizar videos sobre colocación y retiro de equipo. Entonces
ahí está enviado el primero que usted dejó, el de seguridad del paciente. Y los otros dos igual ya los tengo sacados, pero como eso falta todavía que, por ejemplo, uno de esos dice que hay que entregarlo empezar a mañana, primero No, de yo hoy les hago la septiembre. consulta y hoy mismo, si me contesta la coordinadora de la carrera. Y esos pues, dos yo ya los tengo sacados bien porque los sacamos en Sociedad 1. Está bien, yo hago la consulta, no hay ningún problema. Yo le estaría avisando, ¿verdad? No sé, miro tres siempre con la manita suspendida. No sé si necesitan aportar algo más. Merlin. Me había quedado con la mano suspendida. Ok. Bueno, vamos a empezar a proyectar entonces la asignación de hoy, que es prevención de infecciones asociadas a la atención en salud. ¿Esto qué significa, jóvenes? Que un paciente puede ingresar por una X o Y patología y vamos a ver que este paciente los 10 estancias se nos agravan por una mala praxis, por una mala atención de enfermería, o el paciente se nos puede llegar hasta morir por una mala atención del personal de salud, ¿verdad? Y en este caso, pues nos referimos a nosotras porque somos las personas que prácticamente hacemos la mayoría de los procedimientos. Entonces, vamos a ver ahorita, la clase es bastante teórica, sin embargo, en una de las diapositivas posteriores, pues traté de colocar un poco más de fotos y de figuras para que nosotros miremos cómo nosotros podemos afectar la atención, la salud de un paciente, dependiendo de nuestras acciones, ¿verdad? Dependiendo en que si nosotros dice, ¿será que no me están viendo? No me voy a lavar las manos, o estoy muy apurado y me voy a hacer un lavado de manos rápido y no el que es precisamente nuestro lavado de manos clínica, o voy a utilizar un catéter, el catéter se me cayó y como nadie me está viendo y como me duelen las piernas y no quiero ir a buscar otro catéter, decido colocar el mismo catéter al paciente, o vengo y doy varias veces, intento canalizar varias veces al paciente con el mismo catéter y en una de esas pues más bien lo contamino y lo puedo llevar a una sepsis. Ok. Entonces, ¿cuál es el objetivo de que nosotros miremos este tema? Es fortalecer en todos los estudiantes de la salud el conocimiento técnico sobre las infecciones asociadas con la atención en salud, que su abreviatura es IAS, ¿verdad? Que no necesito que lo anoten, así como las competencias y habilidades para su prevención, reducción y o detección temprana por medio de la aplicación de prácticas seguras. Los objetivos específicos, identificar los errores o fallas más comunes e impactantes en la práctica de atención que ponen en riesgo al paciente de adquirir infecciones asociadas con la atención en salud. Identificar los factores contributivos más comunes y de mayor impacto que favorecen la aparición de errores o fallas relacionadas con infecciones asociadas en la atención en salud. Déjenme decirles que los errores muchas veces no solo los cometemos nosotros, sino también hay errores administrativos, como por ejemplo deciden cambiar un ducto de un aire acondicionado en una sala donde nosotros hacemos procedimiento, ¿verdad? Entonces el hecho de que hayan otras personas extrañas trabajando o haciendo limpieza de esos ductos es un componente ya que nos dice que en determinado momento, aunque yo me haya lavado bien mis manos, aunque mi técnica sea súper limpia, es decir, el hecho de que el ambiente esté contaminado también nos puede inducir a que el paciente desarrolle una infección asociada a la atención en salud. Identificar las barreras y defensas de seguridad más eficaces, así como su aplicación para mitigar las fallas en la atención relacionadas con infecciones asociadas a la atención en salud. Identificar los mecanismos de monitoreo y medición recomendadas durante el seguimiento, tanto para la aplicación de prácticas seguras como para la disminución de fallas relacionadas con infecciones asociadas en la atención en salud. Significa que como gerentes de una empresa deben haber supervisores jóvenes que monitoreen el control de las IAS y también no solo monitoreen al personal en salud, ¿verdad? Sino que monitoreen haciendo cultivos de las paredes de las salas de operaciones, cultivos de las paredes de los lugares donde se hace curaciones, porque recuerde que así como pueden haber curaciones de heridas limpias, también vamos a tener curación de heridas contaminadas que en determinado momento nos pueden dejar el ambiente ya nocivo, ¿verdad? Y puede venir otra persona con su curación limpia, pero ya tenemos en el ambiente una bacteria, un patógeno, y entonces inducimos a que esta persona pueda desarrollar una IA.
Vamos a ver un tipo de glosario que significa seguridad del paciente. Es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención en salud o de mitigar sus consecuencias. Entonces, ¿qué significa un evento adverso? Es algo que nosotros no esperamos, es algo que sucede inesperadamente, es algo que es producto de algo que nosotros hacemos, pero que no sucede con la intención de que eso vaya a suceder. Es como alguien que haga una alergia al jabón antiséptico, o una persona que en tiempos anteriores se haya usado un yodo, ¿verdad? Y que haya hecho una alergia, o a futuro se haya probado que el uso de ese yodo le haya dado un cáncer de tiroides. Ese es un evento adverso. Atención en salud son servicios recibidos por los individuos o las poblaciones para promover, mantener, monitorear o restaurar la salud. Antes de que se me olvide, si alguien es tan amable en tomar las capturas, tanto de la clase como también de la asistencia, por favor. Indicio de atención insegura, un acontecimiento o una circunstancia que pueda alertar acerca del incremento del riesgo de ocurrencia de un incidente o evento adverso. Falla de la atención en salud, una deficiencia para realizar una acción prevista según la programado o la utilización de un plan incorrecto, lo cual se puede manifestar mediante la ejecución de procesos incorrectos o mediante la ejecución de los procesos correctos. Una falla de omisión en las fases de planeación o de ejecución. Las fallas son por definición no intencionales, que era lo que le decía, ¿verdad? Nadie le va a hacer una curación a un paciente con la intención de dañarlo. Nadie va a canalizar a un paciente y lo va a dejar mal fijado, o lo va a dejar fuera de vena y va a colocar un medicamento y lo va a hacer con mala intención. Pero sin embargo llega un momento en cuando nosotros ya somos expertas, jóvenes, y debemos de cuidar la salud del paciente, es decir, tomar medidas, porque muchas veces uno mira que el paciente se está quejando y arruga la cara de que hay dolor. Un medicamento que en realidad esté pasando por vía intravenosa no tiene que doler. Hay una serie de un pequeño ardor que puede suceder, o que de repente el paciente diga que sienta mucho calor, o de repente que hay mucho picor vulvar. Eso es normal en algunos pacientes. Para eso nosotros debemos de estudiar la farmacología. Sin embargo, un paciente que nos arrugue la cara y que nos diga me duele, me arde cuando usted está pasando un medicamento intravenoso, nos está diciendo que ese medicamento, ese catéter está fuera de vena, está extravasado, y por lo tanto nosotros debemos de retirar inmediatamente la infusión de ese medicamento y hacer un cambio de catéter. Fallas activas o acciones inseguras son acciones u omisiones que tienen el potencial de generar daño o evento adverso. Es una conducta que ocurre durante el proceso de atención en salud por miembros del equipo misional de salud, enfermeras, médicos, regentes de farmacia, fisioterapeutas, bacteriólogos, auxiliares de laboratorio, auxiliares de enfermería y odontólogos. Fallas latentes son acciones u omisiones que se dan durante el proceso de atención en salud por un miembro de los procesos de apoyo, principalmente personal administrativo. ¿Qué es un evento adverso? Es el resultado de una atención en salud que de manera no intencional produjo daño. Los eventos adversos pueden ser prevenibles y no prevenibles. ¿Cuál es un evento adverso prevenible? Resultado no deseado, no intencional, que se habría evitado mediante el cumplimiento de los estándares del cuidado asistencial disponible en un momento determinado. Como es el lavado de manos antes de que nosotros vayamos a hacer una curación, el lavado de manos antes de hacer una canalización, un excelente calzado de guantes estériles, ¿verdad? Eso es un evento adverso prevenible, es decir, que yo voy a prevenir que ese paciente se le vaya a contaminar su herida, voy a prevenir que ese paciente me vaya a hacer una flebitis, ¿verdad? Porque yo le introduje una bacteria o un virus a cualquier microorganismo por la vía donde yo hice la canalización. ¿Y cuál es un evento adverso no prevenible, resultado no deseado y no intencional, que se presenta a pesar del cumplimiento de los estándares del cuidado asistencial? Como en el caso, les decía yo, de una reacción a un medicamento. Eso no es prevenible, más cuando no es un medicamento al que yo le voy a colocar una previa prueba de sensibilidad y que me haga un shock anafiláctico. Entonces, eso es un evento adverso no prevenible, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores contributivos? Son las condiciones que predisponen una acción insegura. Organización e injerencia. Paciente. ¿Cómo este paciente contribuyó al error? Ejemplo, paciente angustiado, complejidad o estado inconsciente.
Tarea y tecnología. ¿Cómo la documentación ausente, poco clara y no socializada que contribuyó al error? Como la tecnología o insumos ausentes, deteriorados, sin mantenimiento o sin capacitación adecuada al personal que lo usa, contribuye al error. En el caso, digamos, aquí los catéteres, ¿verdad? Nosotros, no todos los catéteres son de buena calidad. Y a medida nosotros tenemos experiencia, nosotros vamos a ir diciendo, este catéter es de buena calidad, este catéter es de mala calidad, sentimos una punta roma, al momento en que nosotros hacemos la inserción del catéter, sentimos que ese catéter no entra con facilidad en la piel del paciente, sentimos como la aguja plástica se florea, decimos nosotros, hace pequeños orificios en la parte externa del catéter, que es el que se va a quedar dentro del paciente. Un ejemplo de tarea y tecnología, ausencia de procedimientos documentados sobre actividades a realizar o tecnologías con fallas. ¿Verdad? Les está fallando un ventilador mecánico y aún así intentan conectar a un paciente y más rápido inclusive lo pueden matar, porque si en realidad el ventilador no va a estar asistiendo al paciente como debe ser o nos va a estar dando datos incorrectos en la pantalla del paciente, pues no vamos a saber en qué momento pues hay que hacer ciertos cambios. En el individuo, como el equipo de salud, enfermeras, médicos, regentes de farmacia, fisioterapeuta, bacteriólogos, auxiliares de laboratorio, auxiliares de enfermería, odontólogos, contribuyen a la generación del error. Ejemplo, ausencia o deficiencia de habilidades y competencias. Ese es otro error, que haya personal nuevo y que no se atreva a decir, no, yo no tengo la competencia como para hacer una canalización. Yo no tengo la competencia como para manejar un catéter venoso central, ¿verdad? Y que lo haga. Entonces, esa es una falla individual, porque no se atreve a decirle a alguien, bueno, hágalo usted primero, yo lo observo y en la siguiente vez yo lo voy a realizar, ¿verdad? Otra es el estado de salud, el estrés y la enfermedad. La no adherencia ni aplicación de los procedimientos y protocolos e incumplimiento de funciones como el diligenciamiento adecuado de la historia clínica. Cuando nosotros decimos no tiene adherencia, es que no me acostumbro, no me adapto a aquello que yo debo hacer. En el caso aquí dice, ¿verdad?, que de la historia clínica, que yo no me adhiero a que yo tenga que hacer anotaciones médicas, que tengo que decir, este paciente no lo puedo canalizar con un catéter 18 ni 20, tiene que ser con un catéter 22, y viene otro turno y lo intenta canalizar con un catéter 18, ya sea porque él va a tener una infusión de algún derivado, de un hemodiderivado, ¿verdad? Y no puede ser. Ok. El equipo de trabajo, como las conductas del equipo de salud, enfermeras, médicos, regentes de farmacia, que contribuyen al error. Ejemplo, comunicación ausente o deficiente entre el equipo de trabajo, por ejemplo, en entrega de turno, falta de supervisión, disponibilidad de soporte. Esto se refiere a interconsulta entre especialistas, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuáles son las infecciones asociadas al ambiente? ¿Cómo el ambiente físico contribuye al error? Ejemplo, deficiente iluminación, hacinamiento, clima laboral, deficiencia en infraestructura. En organización y gerencia, cómo las decisiones de la gerencia contribuyen al error. Ejemplo, políticas, recursos, cargas de trabajo, contexto institucional, como las situaciones externas a la institución que contribuyen a la generación del error. Ejemplo, decisiones de equipo de protección segura, demora o ausencia de autorizaciones, leyes o normativas. Para el caso, jóvenes, una falla de esta sería que a veces hay momentos en que no hay catéteres de X o Y tamaño, y como ustedes saben, ustedes dependiendo del individuo, del paciente, van a tomar la decisión qué catéter van a usar, o de repente no hay una sonda vesical del número que ustedes necesitan, ¿verdad? Y entonces deciden o adaptan una sonda de un calibre o más pequeño o más grueso. Si es más pequeño, el paciente siempre va a tener salida de diuresis entre la sonda y su uretra. Si es una sonda de demasiado calibre, podemos romper ciertos vasos al momento de la inserción, etcétera, etcétera. Un incidente es un evento o circunstancia que sucede en la atención clínica de un paciente que no le genera daño, pero que en su ocurrencia circunponen fallas en los procesos de atención. Las infecciones asociadas a la atención en salud guías, anteriormente llamadas nosocomiales o intrahospitalarias, es decir, cuando ustedes lean un texto, jóvenes,
y lean que las infecciones nosocomiales o intrahospitalarias se están refiriendo a las infecciones asociadas a la atención en salud. Sin embargo, esos términos ya no se utilizan. Entonces dice que son aquellas infecciones que el paciente adquiere mientras recibe tratamiento para alguna condición médica o quirúrgica y en que la infección no se había manifestado ni estaba en periodo de incubación en el momento del ingreso a la institución. Es decir, que de repente él hace un absceso por una pseudomona, digamos, y la pseudomona literalmente dice de que tiene un periodo de incubación de 7 días y el paciente tiene 10 días de estar hospitalizado. Entonces significa que este paciente no traía esa pseudomona de afuera. Aparte de eso, la pseudomona es una bacteria casi 100% que se da en los hospitales, ¿verdad? Y más el periodo de incubación que el paciente ya estaba dentro. Entonces eso nos dice prácticamente que el paciente adquiere la bacteria dentro del hospital. Se asocian con varias causas incluyendo, pero no limitándose al uso de dispositivos médicos, complicaciones postquirúrgicas, transmisión entre pacientes y trabajadores de la salud o como resultado de un consumo frecuente de antibióticos. Además, las SIAs son causadas por una variedad de agentes infecciosos, incluyendo bacterias, hongos y virus, ¿verdad? Es decir, inclusive el paciente puede agarrar una bacteria que yo como personal de salud la ande, puede ser de que yo ande con una gripe o esté incubando una neumonía y ahora después de lo del COVID, yo me imagino que nosotros para siempre y por siempre vamos a tener que usar mascarilla en el ambiente hospitalario, ¿verdad? Porque parte de ese control de infecciones es también de que el personal de salud, para protegerme y para proteger al paciente, debe usar un equipo de protección personal mínimo, una mascarilla. Las SIAs son consideradas como un evento adverso, producto de una atención de salud que de manera no intencional produce algún daño al paciente, pudiéndose catalogar como prevenibles o no prevenibles, de acuerdo a la información generada por la OMS y la OPS. Las definiciones de IAS reemplazarán otras definiciones previamente utilizadas en otros subsistemas tales como infecciones nosocomiales, infecciones intrahospitalarias o infecciones asociadas al cuidado de la salud. Esto ya se los había explicado. Ahora bien, hay una resistencia bactericida, ¿verdad? La resistencia a los antimicrobianos o fármacos resistentes se producen cuando los microorganismos, sean bacterias, virus, hongos o parásitos, sufren cambios que hacen que los medicamentos utilizados para curar las infecciones dejen de ser eficaces. Los microorganismos resistentes a la mayoría de los antimicrobianos se conocen como ultra resistentes, es decir, que utilizan el paciente no se cura, entonces se conoce como ultra resistente. El fenómeno es muy preocupante porque las infecciones por microorganismos resistentes pueden causar la muerte del paciente, para pacientes como para la sociedad. Es decir, un paciente está ingresado por una cirugía, imagínense ustedes, y de repente el paciente agarra una bacteria y nos hace una dehiscencia de herida. Ese paciente prácticamente dentro del hospital. Aparte de eso que tiene en riesgo su vida, tiene que ingresar no sé cuántas veces más a quirófano, ver si en realidad esa herida cierra con facilidad y muchas veces los despachan aún con la herida abierta que se terminen de curar en casa. El fenómeno es muy preocupante porque las infecciones por microorganismos resistentes pueden causar la muerte del paciente, transmitirse a otras personas y esto ya lo viene, los pacientes como para la sociedad. La resistencia a los antimicrobianos se ve facilitada por el uso inadecuado de los medicamentos, como por ejemplo, cuando se toman dosis insuficientes o no se finalizan los tratamientos prescritos. Que esto es una conducta, no sé si de los hondureños, de todos los latinos, ¿verdad? Que tenemos una faringoamigdalitis, nos aplicamos o nos tomamos una amoxicilina, 2, 3 amoxicilinas, nos sentimos bien y dejamos el medicamento. Entonces nos va haciendo resistencia. O muchas veces por una amigdalitis viral que se puede curar con un té de manzanilla, venimos y le damos al niño acitromicina, 3 dosis de acitromicina y el cipote cheque. Y según nosotros es una gran astucia. Entonces cuando el niño en realidad necesita esa acitromicina, ya va a haber hecho resistencia y él va a necesitar otro medicamento más fuerte para poder curar una simple amigdalitis estreptocócica, por ejemplo. Los medicamentos de mala calidad, las prescripciones erróneas y las deficiencias de la prevención y el control de las infecciones son otros factores que facilitan la aparición y la propagación de la farmacoresistencia. La falta de empeño de los gobiernos en la
en la lucha contra estos problemas, las deficiencias de la vigilancia y la reducción del arsenal de instrumentos diagnósticos, terapéuticos y preventivos, también dificultan el control de la farmacoresistencia, porque ¿qué es lo que sucede? El gobierno licita y al mejor postor, ¿verdad? Es al que le compran el medicamento sin importar la calidad. O lo que nos sucedió cuando lo del Seguro Social, ¿verdad? Que de forma criminal compraron pastillas de harina a sabiendas de todo el grupo corrupto que estaba ahí, aún así las compraron, aún así se las dieron a los pacientes y pues nos costó varias vidas, ¿verdad? De pacientes, principalmente aquellos pacientes que tenían enfermedades crónicas y que todos los días tomaban supuestamente su pastilla y lo que tomaban eran pastillas de harina. ¿Por qué es importante detectar, prevenir y reducir las infecciones asociadas a la atención en salud? Siendo la seguridad del paciente un reto mundial, en el año 2002, la 55ª Asamblea Mundial de Salud convocó a los países a prestar mayor atención al tema, reforzando sus sistemas de seguridad y control. En el 2004, esta asamblea, en su versión número 57, aprobó la creación de una alianza internacional enfocada a mejorar la seguridad del paciente. Dicha Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente fue lanzada en octubre del 2004 y una de sus líneas de acción en el Reto Mundial para la Seguridad del Paciente, que son el programa Una Atención Limpia es una atención más segura. En el 2005-2006 abarca aspectos relacionados con higiene de las manos, seguridad de las inyecciones, de las intervenciones quirúrgicas, el uso de la sangre y el entorno asistencial. Si ustedes miran en esos 5 componentes, estamos involucrados en la higiene de manos, en la seguridad de las inyecciones, en las intervenciones quirúrgicas, que sí es cierto que el médico opera, pero quienes están asistiendo al médico y están circulando somos las enfermeras, llámese algunas profesionales y otras auxiliares. El uso de la sangre, quienes somos los que nos transfundimos la sangre o los hemoderivados, somos las enfermeras, y el entorno asistencial, pues somos nosotros las que tenemos que andar encima, si el piso está limpio, si lo está trapeado, si fumigaron la cama una vez que el paciente se fue, o simplemente nos hacemos la vista gorda y como enfermeras, pues no hacemos nada. Su tema principal es el de las infecciones relacionadas con la atención sanitaria producidas a nivel mundial, que se encuentran entre las principales causas de muerte e incremento de la morbilidad en pacientes hospitalizados. El programa busca contribuir en la reducción de estas infecciones y lograr el reconocimiento universal de que su control es una base indispensable para la seguridad del paciente. La campaña Salve Vidas, Límpiese las Manos es un componente de este programa y se ha enfocado en concienciar a los trabajadores de la salud acerca de la necesidad de que mejoren y mantengan las prácticas de higiene de las manos. Por eso ustedes miran la higiene de manos, aún en los espacios de trabajo de nosotros que tenemos tantos años de trabajar, muchas veces hacemos capacitaciones, ¿verdad?, sobre la higiene de manos y nos vemos que nadie se sabe lavar las manos. Las que más o menos lo hacen regularmente son las enfermeras, pero igual, más o menos, no es que así somos expertas. Hasta ahora con el tema del COVID, como es un tema que lo tenemos ahí encima y nos vigilamos unas con otras, entonces sí se ha mejorado mucho el tema de higiene de manos. ¿Cuántas muertes se relacionan con la presencia de infecciones asociadas a la atención en salud? A pesar de que las infecciones asociadas a la atención en salud se considera un evento adverso más frecuente en la atención sanitaria, su verdadera carga mundial se desconoce debido a la dificultad para reunir datos fiables. La OMS estima que entre el 5 y el 10% de los pacientes atendidos en instituciones de salud de países desarrollados contraerán una o más infecciones nosocomiales o infecciones asociadas a la atención en salud, y que en los países en desarrollo se calcula que la proporción de pacientes afectados podría superar el 25%, es decir, que de 100 pacientes, 25 adquieran una IA. En Inglaterra, más de 100.000 casos de infecciones asociadas a la atención en salud causan cada año más de 5.000 muertes relacionadas directamente con dichas infecciones. En Estados Unidos, 1 de cada 136 pacientes hospitalizados se enferma gravemente a causa de una infección intrahospitalaria, lo que equivale a 2 millones de casos y aproximadamente 80.000 muertos al año. En México, aproximadamente 450.000 casos de infecciones relacionadas con la atención sanitaria causa 32 muertos por cada 100.000 habitantes al año. Entonces, significa que este es un tema serio y
en el cual nosotros pues nos vemos involucradas y somos las principales involucradas en poner un alto a lo que son las infecciones asociadas a la atención en salud. ¿Qué entorno de la atención en salud presenta mayor riesgo de presencia de infecciones asociadas a la atención en salud? Actualmente existen pocas investigaciones al respecto del tema debido a la dificultad para el diagnóstico de las CIAs, como resultado de la corta instancia de los pacientes en el ámbito ambulatorio y la dificultad para distinguirlas de las infecciones comunitarias. Sin embargo, los expertos consideran que el riesgo de infecciones asociadas a la atención ambulatoria en salud es mucho más bajo que en el entorno. Los servicios con mayor porcentaje de ellas por microorganismos resistentes, unidad de cuidados intensivos con un 48.6%, cirugía general con un 35% y pediatría con un 22.4%. Entonces, si ustedes miran, jóvenes, son salas muy delicadas, como es la cuidados intensivos, es la que más infecciones asociadas a la atención en salud presenta, seguido de la cirugía general y pediatría. La incidencia de IAS en los cuidados intensivos neonatales varía entre 7 y 24.5, dependiendo de los factores ambientales y las dificultades en la práctica clínica. Constituyen así un grave problema de salud para su elevada frecuencia, la cual es 5 a 10 veces mayor que en otras unidades. La incidencia de este tipo de infecciones en países desarrollados varía entre 2.2 a 8.6 por 1000 nacidos vivos. A nivel internacional, por ejemplo, en Estados Unidos, una investigación reveló que el 23.9, prácticamente el 24% de los cultivos bacterianos en los canales internos de 71 endoscopios gastrointestinales dejaron más de 1 millón de colonias de bacterias después de los procesos de desinfección y esterilización. Algunos informes relacionados muestran que 281 infecciones fueron transmitidas por endoscopía gastrointestinal y 96 por broncoscopio. Lo que nos está diciendo aquí, que hicieron cultivos de la parte interna de las mangueras de estos equipos, y ustedes miran la cantidad de bacterias que dejó, más de 1 millón de colonias de bacterias después de los procesos de desinfección. No era después de haber utilizado con un paciente, es después de que ya estaban desinfectados para ser utilizados con otro paciente. Entonces, miran ustedes cómo en cualquier equipo que nosotros utilizamos para atención en salud, podemos estar transmitiendo una infección asociada a la atención en salud. ¿Cuáles son las principales infecciones relacionadas con las CIAs? Según datos proporcionados en un estudio realizado, se evidenció que el 37.6% de las infecciones reportadas por las unidades notificadoras fue a causa de microorganismos resistentes y el 62.4% por microorganismos sensibles. De acuerdo con el microorganismo causal implicado en las infecciones, se observó el siguiente orden. El Staphylococcus aureus, el 65.8% estaba presente. La Pseudomonas aeruginosa, 55.9%. La Klebsiella pneumoniae, 28.8%. Y la E. coli es un 9.24%. Entonces, miran ustedes cómo hay 4 bacterias que son las 4 microorganismos que son los que están más presentes en las IAS, los Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae y la E. coli. Escherichia coli. Según la localización de las infecciones, se encontró la siguiente información. En el sistema respiratorio bajo, 44.7, significa pulmones. En la herida quirúrgica, 42.7. En la sanguínea, 42. Y en el sistema urinario, 26.2. Se ha demostrado que las manos de los trabajadores de la salud juegan un papel muy importante en la transmisión de agentes patógenos en el ámbito hospitalario. Sin embargo, en la atención ambulatoria sigue siendo difícil definir su impacto. Existe evidencia que asegura que los brotes notificados de este tipo de infecciones se relacionan principalmente con procedimientos invasivos, es decir, con cirugías, colocación de un catéter venoso central, la canalización de una vía periférica, la introducción de una sonda vesical, ¿verdad? De una sonda por cistostomía, etcétera. ¿Cuál es el impacto económico de las CIAs? La OMS calcula que las infecciones asociadas a la atención en salud de Inglaterra generan un costo de 1.000 millones de libras por año. En Estados Unidos la cifra es entre 4.500 millones y 5.700 millones de dólares. Y en México el costo anual se aproxima a los 1.500 millones de pesos mexicanos. Según estudios para el año 2007 en Inglaterra, el 8.2% de los pacientes adquirieron una IA por su parte. En Estados Unidos se estima que un 5%, con un costo total de dólares de 4.5 billones.
Aquí en Honduras porque no han hecho estudios, jóvenes, pero cuando nosotros estemos en práctica hospitalaria, ustedes se van a dar cuenta. Más adelante yo tengo una imagen de una persona a quien se le colocó un medicamento en un catéter que estaba extravasado y ya ustedes van a ver las consecuencias. No los quiero correr. Teniendo en cuenta los antecedentes nacionales e internacionales presentados anteriormente y con el fin de fomentar el conocimiento, las competencias y habilidades para una práctica de atención que permita detectar, prevenir y reducir las infecciones asociadas con la atención en salud, se presentan a continuación tanto las fallas activas como las fallas latentes más frecuentes relacionadas con este tipo de infecciones, así como las prácticas seguras para mitigar el riesgo de errores en la atención. Entonces, aquí vamos a hacer un análisis de causas de fallas en acción en salud. Entonces, la primera falla que nosotros tenemos es la omisión en la higiene de manos según los 5 momentos de la OMS. Vamos a ver quién me explica, mientras yo tomo la evidencia, cuáles son esos 5 momentos de la OMS. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cuáles son los 5 momentos en los que nosotros nos debemos lavar las manos según la OMS? Vamos a ver, Leslie Cristabel. Antes de tener contacto con el paciente, antes de realizar un procedimiento de limpieza, después del riesgo de la exposición. Casi no le escucho, Leslie, se le escucha entrecortado, fíjese. Casi no se le escucha, Leslie. Lee, Dígame. Escúchale. lo digo. Ahora sí, Leslie, dígamelo. Bueno, si Leslie no le escuchamos, que hable la otra persona que me está pidiendo la palabra. Vamos a ver, Leslie. Creo que hay alguien más que está dispuesto a decirlo. ¿Hola? Yoli. Ahora sí. Vamos a ver, Leslie. Antes de tener contacto con el paciente, antes de tener contacto con el paciente, ¿verdad? La segunda es antes de realizar un procedimiento de limpieza, después del riesgo de fluidos corporales del paciente, después del contacto con el paciente y después del contacto con el entorno del paciente. Exacto, muy bien. Entonces, cuando nosotros omitimos la higiene de manos, según esos 5 momentos, estamos metiendo en riesgo al paciente y nos estamos poniendo en riesgo nosotras mismas. Entonces, por eso es que la higiene de manos es como la falla activa número 1, es decir, no lavarnos las manos, estamos provocando un montón de infecciones asociadas a la atención en salud, y no solo el hecho de que si nos lavamos no nos lavamos las manos, sino que el secado de manos, porque muchas veces nos secamos en el mismo uniforme que anda contaminado, o nos lo secamos en toallas que no son descartables. Entonces, posiblemente en una de esas yo me lavé las manos a la carrera y en esa toalla que quedó húmeda quedaron un montón de patógenos. Luego vengo, me lavo bien las manos como debe ser, pero voy y me limpio en esa toalla que ya tiene patógenos por el hecho de que anteriormente yo no me había lavado bien las manos y por el hecho también que es una toalla que permanece húmeda. Entonces, por eso siempre, jóvenes, aparte de hacernos un buen lavado de manos, el secado de manos debe ser con una toalla desechable. Me limpio la mano con esa toalla desechable y la elimino siguiendo el principio que no bajo mi mano más allá de la cintura, porque entre más bajo está mi mano, hay más bacterias. Recuerden que entre más cercano al piso están nuestras manos, más bacterias hay. Entonces, yo la dejo caer, ¿verdad? A la altura de mi cintura hacia abajo, ¿verdad? Para que no vaya a tener el riesgo de que a pesar de que me lave bien las manos, a pesar de que me limpie mis manos con una toalla descartable, yo vaya a contaminármelas de nuevo porque bajé mis manos, es decir, la bajé más abajo de la cintura.
Inadecuada asepsia, antisepsia de la herida quirúrgica. Si ustedes miran aquí, una herida quirúrgica que tiene exudado purulento, que hubo dehiscencia de herida y apenas hay tejido de granulación. Sin embargo, todavía en los bordes hay tejido purulento, exudado purulento, perdón, y hay tejido muerto. Entonces aquí hay una inadecuada asepsia, antisepsia de la herida quirúrgica. Posiblemente no se lavó bien las manos el cirujano. Posiblemente el paciente puede haber hecho también un rechazo al hilo, una alergia al hilo, y por eso hizo una dehiscencia de herida. O la enfermera, cuando le estaba pasando las gasas al cirujano, también cometió una falla, ¿verdad? Aquí es una falla que uno no puede decir así fue fulano, porque recuerden que es un equipo. Sin embargo, pues ahí es el equipo el que queda mal. No solo queda mal la enfermera, no solo queda mal el cirujano, sino que es una falla del equipo de salud. Esa es la falla activa número 2. La falla activa número 3, inadecuada colocación de catéteres, jóvenes. Si ustedes miran, aquí hay una mano edematizada. A esta paciente se le colocó un catéter y se llevó a realizar un procedimiento a rayos X. Una paciente nuestra. En rayos X le colocaron un medicamento y se supone que esa paciente iba mal canalizada, es decir, no iba el catéter bien fijado, bien aplicado, y le introdujeron el medio de contraste, aún así sin haber probado que esa vena estaba en buenas condiciones. Al día siguiente, la mano de la señora estaba en estas condiciones. Si estaba, es cierto que todavía no se había abierto la herida, no se había abierto la línea por donde va la vena, pero sí había una inflamación y había frialdad, había mucho edema, había mucho dolor en la paciente. Al día siguiente, si ustedes miran aquí, da el camino de la vena, donde se aplicó el medicamento, ¿verdad? Y días después, este era el resultado que nosotros teníamos de la paciente. Lastimosamente, pues, no se le pudo dar seguimiento porque nosotros terminamos la práctica y no pudimos saber si esta paciente en realidad mejoró o esta paciente en realidad hubo que amputarle su brazo por la aplicación de un medicamento fuera de la vena, con un catéter que estaba extravasado. Entonces, jóvenes, por eso nosotros al momento de aplicar medicamentos tenemos que tener la certeza o la seguridad de que no hay edema, que no hay rubor, que no hay calor y que el paciente diga que no hay dolor, ¿verdad? Porque muchas veces no hay retorno de sangre, porque de repente el catéter ya tiene 12 a 24 horas de estar aplicado. Pero sin embargo, bueno, nosotros iniciamos a aplicar el medicamento al paciente, siempre hay que verlo a la cara y ver cuál es el gesto que él pone, porque si nosotros miramos que él pone arrugada su cara, significa que hay dolor. O le preguntamos, ¿siente dolor, siente ardor? Hay pacientes que dicen, no, así dele, pero no es cuestión de darle, ¿verdad? Sino que nosotros como enfermeras tenemos que tener la plena seguridad que ese medicamento esté en vena. ¿Y cuál es una forma? Que el medicamento, al momento que nosotros lo estemos transfundiendo, ya sea con una jeringa, ya sea por medio de un venoclisis, ya sea por un microgotero, que haya goteo continuo, que no esté, que haya mucha fuerza para aplicar el medicamento, jóvenes, ¿verdad? Porque si hay fuerza al momento en que nosotros estamos aplicando, es decir, hay que hacer fuerza en el émbolo de la jeringa, o el venoclisis está como Aragán, que una gotita, allá otra gotita, a pesar de que nosotros tenemos todo el dispositivo o la llave abierta, significa que ese catéter no está en buena posición. Entonces, lo mejor que hay que hacerlo es cambiarlo. Cuando andamos como estudiantes, somos felices cuando encontramos un catéter extravasado porque tenemos la oportunidad de aprendizaje, ¿verdad? Pero, sin embargo, uno nota que cuando ya es momento de que somos parte de ese engranaje laboral, muchas veces nos miramos en oídos sordos, ojos ciegos ante la necesidad de un paciente, ¿verdad? Entonces, si ustedes miran, esta es una adecuada colocación de catéter y de repente el radiólogo también no tuvo el cuidado de cerciorarse que en realidad el catéter estuviera colocado en buena posición. Contaminación del ventilador mecánico por mala manipulación. Es decir, que recuerden que para adaptar un ventilador mecánico, jóvenes, hay muchos tubos, muchas mangueras. Y si después de que nosotros lo utilizamos con un paciente, no hicimos la descontaminación, o si después de que nosotros estamos ya manipulando ese ventilador mecánico,
porque recuerden que hay que succionar, hay que colocar también sondas a veces nasogástricas y es un montón de engranaje que le ponen al paciente. Nosotros hacemos una mala manipulación, entonces lo que estamos consiguiendo, jóvenes, es que también contaminemos ese ventilador y también contaminemos al paciente y lo que nos puede hacer es una sepsis o una infección generalizada. La no inserción aséptica de sondas urinarias estériles, jóvenes. Cuando nosotros aprendamos en esta asignatura a colocar sondas vesicales, se van a dar cuenta que este es un procedimiento súper estéril, jóvenes. No nos podemos dar el lujo que con el mismo par de guantes que limpiamos el área genital del paciente, ya sea mujer o varón, con el mismo par de guantes colocar la sonda. Eso jamás, jóvenes, porque después de que ustedes de repente solo estén colocando una sonda vesical para drenar orina, para tener un conteo exacto de cuánto es la diuresis del paciente, le vamos a provocar una falla renal, le vamos a provocar una infección urinaria y después de infección urinaria esas bacterias van a subir al riñón y lo que vamos a provocar es una parálisis renal. Y después de la parálisis renal que viene, jóvenes, la muerte. O que un paciente lo condenemos a vivir hemodializándolo por haber introducido una bacteria al momento que nosotros colocamos una sonda vesical. Entonces, es uno de los procedimientos que uno hace más hincapié, jóvenes, más hincapié en la forma de cómo ustedes van a limpiar, en la forma de cómo después de hacer la limpieza nosotros hacemos ese retiro de guantes y luego nos calzamos un par de guantes estériles y mantenemos esa esterilidad, jóvenes, hasta el momento de hacer la aplicación de la sonda vesical. Esa es la falla activa número 5. La falla activa número 6, jóvenes, no aplicación de técnicas asépticas en la inserción de dispositivos como tubos orotraqueales, catéter venoso central y catéteres periféricos. Si ustedes miran aquí, esta es una cistostomía, es decir, en vez de tener una sonda vesical por vía uretral, la tenemos por vía abdominal y por aquí el paciente está drenando orina por esta vía. Si ustedes miran, hay enrojecimiento, hay rubor, posiblemente haya calor y hay edema. Aquí hay una infección. Acá tenemos otro catéter, jóvenes. Miren, también edematizado, rojo, hasta con una equimosis. Se mira aquí como un arete. Seña que este catéter también está contaminado, ¿verdad? Si ustedes miran, aquí este catéter no tiene un esparadrapo de los oscuros, sino que tiene, ay, ya se me olvidó cómo se llama esta telita de nylon. Se me fue. ¿Alguien ahí del ambiente hospitalario que me ayude? Una, ¿cómo le llama esto? Lo que hacemos colocamos para poder estar visualizando, si no nos contamina el paciente. No. Lapsus. El Tegader. Tegader, gracias. ¿Quién dijo Tegader? Yo, Javier. Ah, Javier, gracias. El famoso Tegader. Lindísimo canalizar y fijar un catéter con el Tegader porque lo estamos visualizando cada vez que tenemos contacto con el paciente. Gracias. La falla activa número 7, errores en la técnica general para la ejecución de los procedimientos. La falla activa número 8, realizar procedimientos en áreas inadecuadas o instalaciones que están siendo adecuadamente estructuralmente, como les decía, cuando limpian los ductos del aire acondicionado, cuando limpian los ductos del oxígeno, cuando no están haciendo la limpieza de los ambientes con materiales limpios, como por ejemplo un trapeador que se venga arrastrando desde varios lugares y llegan al lugar donde hacemos procedimiento y nos pasan el trapeador, ya nos están dejando un montón de colonias de bacterias ahí. Administración errónea por denominación y apariencia común en los medicamentos. Aquí tenemos un absceso, jóvenes, por una inyección, ¿verdad? Lo puse así, pero puede ser que un medicamento que solo sea intravenoso, equivocadamente y lo coloquemos intramuscular y lo que vamos a hacer es un absceso, o no nos lavamos las manos, o contaminamos, nos rozó levemente la aguja en nuestras manos y pensamos, no pasa nada, además no nadie me vio, así lo voy a aplicar y entonces lo que tenemos es que condenamos a este paciente a vivir un montón de tiempo en el hospital recibiendo medicamentos intravenosos y lo doloroso que es esto, miren luego esto se convierte en esto que tenemos acá, jóvenes, y el paciente puede estar hasta 3 meses hospitalizado por una mala aplicación de un medicamento.
es un absceso súper doloroso, salen cantidades industriales de pus y después pierde casi todo su área de glúteo. Es un orificio el que le queda al paciente ahí, hay que ponerle grandes cantidades de compresas. Dígame, Kimberly. Licenciada, solo tengo la curiosidad de por qué se mira negro. Porque ya es un tejido necrosado. Aquí puede ser dos momentos. Uno, que es el tejido necrosado, que hay que introducirlo a sala de operaciones para quitarle todo ese tejido muerto que tiene ahí. Y hay otro procedimiento que también se hace en sala de operaciones, nada más que no queda negro, sino que queda como color piel, que es un vendaje hidrocoloide, le llaman, ¿verdad? Que lo que hace es como sellar, porque muchas veces las bacterias se alimentan de oxígeno y al momento de sellar la herida lo dejan sin oxígeno, entonces las bacterias mueren. Son anaeróbicas o aeróbicas, ¿verdad? Entonces, dependiendo de eso, colocan un parche hidrocoloide y para que la úlcera pare de crecer, porque lo que hacemos es que eliminamos las bacterias de esa forma y entonces así se va reduciendo. Pero en este que yo tengo aquí, jóvenes, lo que hay es que está muerto todo ese tejido. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Por bajo la infección está creciendo, la infección va creciendo. Cuando quieren quitar todo este tejido, hay todavía más profundidad. Muchas veces hay hasta imposición del hueso, ¿verdad? Porque más pareciera como que si fuera una úlcera por presión, hay tejido muerto, salen unas como hebras de tejido muerto. Son unas curaciones bien extensas, jóvenes. Como aprendizaje, pues qué bonito que nosotros encontremos un absceso por una mala aplicación de medicamentos. Eso nos hace conciencia inclusive. Sin embargo, para el paciente pues es terrible. Hemos tenido pacientes que, según la historia, tienen 3-4 meses de estar lidiando con un absceso por mala técnica en la aplicación de un medicamento, pierden prácticamente todo su glúteo, les hacen aproximación de bordes, no me lo van a creer, con guías de oxígeno. Esos son porque los hilos lo revientan. Entonces utilizan las guías de oxígeno para poder hacer puntos de aproximación en este tipo de pacientes. Es una situación que se da bien seguido, jóvenes, pero también es una situación bien dolorosa para el paciente y para sus familiares, porque imagínense que de repente sea la persona proveedora de su casa o la persona que provee, tal vez no económicamente, pero sí el cuidado de sus hijos, y porque confió en la vecina que fue y le dijo, aplícame esa inyección, y lo que le produjo fue eso, porque de repente la vecina estaba haciendo sus quehaceres, se lavó las manos, pero de repente su vestimenta no andaba limpia, hubo roce de esa aguja. Entonces no es como para hacerles miedo, jóvenes, sino que es para hacerles conciencia que lo que nosotros vamos a hacer lo tenemos que hacer con calidad, con un conocimiento técnico, con un conocimiento científico. Es por eso yo inclusive, jóvenes, que yo les digo, no apliquen inyecciones en su colonia. La gente es muy dada que apliquen esa vitamina, pero ustedes no saben en qué momento puede suceder un incidente de esto, ¿verdad? Entonces, es mejor que si la vecina o la señora quiere una inyección, que vaya mejor al centro de salud más cercano y que se la apliquen, ¿verdad? Porque ustedes ahorita no están facultados para realizar procedimientos hasta que ustedes tengan su título y tengan su carnet del colegio de enfermeras que las avale y que los faculte para realizar procedimientos. Hasta en ese momento ustedes podrían aplicar medicamentos. Sin embargo, lo ideal es siempre, más cuando se trata de penicilina o de algún medicamento que en determinado momento puede hacer un choque anafiláctico, lo ideal es que la persona se lo aplique en un hospital o en un centro de salud, ¿verdad? La falla activa número 10, omisión en la aplicación de lineamientos de circulación por áreas críticas o de aislamiento, u omisión en lineamientos para el traslado de pacientes con indicación de aislamiento. Es decir, un paciente está contaminado, está con una sepsis y lo pasamos por todos los lugares habidos para ver y por todos lados vamos dejando bacterias, vamos dejando microorganismos. Entonces es ahí donde pues hay una gran carga de bacterias y ni modo, nos tenemos que exponer después a otro tipo de pacientes, ¿verdad? Esa es la falla activa número 10. Bueno, como conclusiones, es de mucha importancia detectar, prevenir y reducir las infecciones relacionadas con la atención en salud debido a su gran impacto por el riesgo de morbimortalidad en los pacientes, así como la elevada carga económica para los sistemas de salud. El riesgo de padecer IAS es mayor en países en desarrollo que en países desarrollados. Significa que el de nosotros
estamos así como al borde porque sabemos que somos un país en vías de desarrollo. La mayoría de las sillas se pueden prevenir con la aplicación de medidas simples, económicas y eficaces como la apropiada higiene de las manos en el momento oportuno. Miren como ustedes como una simple acción de higiene de manos y haciéndola de una forma efectiva, nosotros podemos prevenir las sillas. Las medidas para la prevención de las sillas requieren una mayor responsabilización y un cambio de conducta por parte del personal de salud, porque nadie nos va a andar persiguiendo y nos va a andar supervisando a cada momento que nosotros tenemos que lavarnos las manos, ¿verdad? Es una cuestión de conciencia y de responsabilidad propia. Si ustedes, ahora que vayamos a práctica, bueno, ahora digo yo, cuando volvamos a práctica al hospital, ustedes se van a fijar que en el hospital escuela el 100% del tiempo hay agua y hay abundante agua, 100% tenemos jabón líquido y el 100% de las salas de los pacientes, inclusive la estación de enfermería tiene papel, toalla para secarse las manos después. De hecho, el hospital tiene su departamento de control de infecciones, pasa una supervisora, nos pasa viendo si los alumnos, inclusive la docente, anda su gabacha con sus abotonadas, si andamos gorros, si estamos usando la mascarilla, si estamos utilizando guantes para hacer procedimientos que los requieren. Para poder realizar un seguimiento adecuado a estas infecciones es necesario disponer de datos confiables por medio del fortalecimiento de los sistemas de vigilancia y reporte a nivel mundial. La higiene de manos ha mostrado ser una de las principales barreras para la prevención de las SIAS. El uso nacional de antibióticos aporta en gran medida contribuyendo a la disminución de la resistencia bacteriana, ¿verdad? Entonces, jóvenes, les hablaba ahora que habían como 5 momentos en que las enfermeras siempre estamos involucradas y si a eso le unimos que somos las responsables en las salas de saber si nos limpiaron o no nos limpiaron, de qué forma lo limpiaron, qué antisépticos usaron, y no es que seamos metidas, jóvenes, es que todo al final conlleva la prevención de infecciones, ¿verdad? Porque si no me hacen en el lugar donde yo hago el procedimiento, malo. Si yo no pongo barreras entre un paciente y otro para hacer un procedimiento, malo. Si yo me calzo los guantes y en eso me fijo que no corrí la cortina y digo, la voy a correr, ahí nomás yo estoy contaminando mis guantes porque en el menor roce de cualquier superficie yo voy a contaminar a mi paciente porque de hecho el hospital es un área totalmente contaminada. Bueno, entonces necesito preguntas, jóvenes. ¿Preguntas o comentarios con respecto al tema? Nada. Hola. ¿Cómo dice? Creo que no hay dudas. No hay dudas. Bueno, entonces tenemos que tener la conciencia de que nosotros a cada instante nos tenemos que lavar las manos y no es pérdida de tiempo, jóvenes, es seguridad para el paciente y para ustedes mismas, ¿verdad? Y lavarnos las manos no significa solo ir a medio mojarse las manos y que me las seco, sino hay que hacernos el verdadero frotado de manos, hacer espuma, tardarnos los segundos que dice la OMS que tenemos que tardarnos en lavado de manos, secarnos con agua, con toalla descartable y aparte de eso, pues evitar que nuestras manos, pues andarlas rozando, que agarrar la cama del paciente sin necesidad. Definitivamente tenemos que tocar expedientes, tenemos que tocar mucha superficie, pero sí, pues siempre estar pendiente, pues que el lavado de manos es la principal arma para evitar infecciones asociadas a la atención en salud. Bueno, jóvenes, entonces, no sé si me hicieron el favor de tomarle captura a los asistentes a la clase. Hoy miro un poquito más de audiencia, 31, 30. Ya, bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Quiero decirle gracias, jóvenes, por su apoyo. Voy a hacer algo. El grupo anterior y ustedes van a ser grupos que nunca lo voy a olvidar. Lo voy a ver en mi corazón toda una vida. La experiencia que acabo de pasar es una experiencia bien fuerte, así es que los que tienen su madre, jóvenes, honrenlos, quiérenlos, jamás una mala palabra, una malcriadeza, porque, bueno, yo me crié en un hogar muy humilde y un hogar de muchos valores, jamás le falta respeto a mi madre y a mi padre, y sin embargo,
Es un dolor inmenso, la cuidé, la cuidamos todas mis hermanas como el tesoro más preciado. Sin embargo, pues Dios la llamó a su presencia y estas lágrimas duelen, jóvenes, un vacío. Ella fue como, era mi prioridad en todo momento. Muchas veces al grupo anterior se me atragantaba, los dejaba botados. Mi sobrina venía, por favor, esperen a la licenciada que está desatorando a la mamá, que tiene un cuerpo extraño, que tal vez un pedazo de pan, un pedacito de arroz. Muchas veces no he salido todavía de rayos X. A ustedes me hicieron tanto favor, espérenme un momentito, tengo que ir a asistir a mi mamá. Son cosas que jamás lo voy a olvidar, jóvenes. Este ha sido un golpe súper duro, durísimo. Bueno, hasta el momento yo a mi padre igual lo lloré, lo sentí, y me van a disculpar los varones, pero es que es algo diferente con la madre. No sé, son experiencias. Bueno, mi padre yo amaba, lo amo. Sin embargo, siento que el dolor que me ha provocado la muerte de mi madre ha sido increíble. Y bueno, siempre hay amigos, ¿verdad? Familiares, amigos, y ustedes son parte de ese engranaje de amigos que he recibido palabras de consuelo. No sé qué hubiera sucedido si esto a mí me agarra sola, sin familia, sin amigos, sin alumnos. Les puedo contar que cuando yo llegué a la funeraria, las primeras que llegaron fueron dos alumnas con su carnet de estudiante, y yo sorprendida con un arreglo de flores para mi madre, y es algo que tiene mucho valor, pues, entiende, porque me sentí acompañada, me sentí apoyada. Llegaron estudiantes de otras secciones también que les he dado clase a apoyarme. Llegaron al entierro. Entonces, gracias, jóvenes, gracias por apoyarme, gracias porque sé que nunca me criticaron. La LIC nos dejó solos, siempre me dijeron, no, LIC, usted atiende a su mamá, y siento que esas palabras fueron palabras en realidad sinceras. Se los agradezco. Igual yo estoy a la orden, si en algo yo los puedo ayudar. Pues yo un día le hice una promesa que de mí nunca iban a tener un maltrato. He tratado de atender todas las llamadas, todos los mensajes que ustedes a mí me hacen, porque no acostumbro pues a ser una persona así, que porque yo soy la docente me voy a sentir que estoy arriba de ustedes. No, yo siempre he sentido que el Señor nos tiene a todos por igual, con la única diferencia que yo ya tengo más años y tuve la oportunidad por mi madre de asistir a una universidad. Y bueno, y aquí estoy, pero la vida es así. El día más tarde van a ser ustedes los que me van a asistir a mí posiblemente en una cama de hospital, ¿verdad? Entonces, sí es que tengo el gusto y el honor de llegar a unos cuantos años. Entonces, sí, de nuevo, muchas gracias, jóvenes. Es algo que se le va a agradecer eternamente, ¿verdad? Entonces, si no hay más preguntas sobre el tema, pues voy a detener la grabación en este momento.